El Partido del Trabajo fue fundado en diciembre de 1990. En ese entonces Alberto Anaya estaba ahí. Han pasado casi 25 años y hoy preside el organismo colegiado del partido. Se declara admirador de Andrés Manuel López Obrador y asegura que su partido lo acompañará como aliado en las elecciones del 2018. Esta noche, Alberto Anaya, en La Pura Verdad. Supongo que siendo presidente del cuerpo colegiado del Partido de los Trabajadores, el asunto del aumento del salario mínimo debe ser algo sobre lo que pusiste la lupa. ¿Qué viste? Indudablemente que hoy el salario mínimo se ha convertido en una abstracción teórica, porque nadie puede vivir con los 67, 68 pesos que no, ni siquiera los productos de la canasta básica se compran con eso. Mínimos. No resuelven el problema de la existencia, no resuelven lo que establece la Constitución en el artículo 123, que establece que el salario debe ser suficiente para proveer las necesidades del jefe de familia y su familia. Pero la pregunta es si esta discusión que ha estado en los últimos días, incluso el jefe de gobierno del Distrito Federal insiste en que sí es posible subir el salario un 33%, de casi 60 pesos a 80 pesos. La pregunta es si eso es financieramente posible para la economía que tenemos. Indudablemente que estas posturas pueden presentarse como posturas de posicionamiento político-electoral o bien una postura dirigida a fortalecer la imagen pública. Es decir, en el fondo van a ser leyes económicas las que determinen el nivel del salario. ¿Cuál es, a final de cuentas, lo que puede permitir tener una frontera? Un salario de subsistencia. O sea, no pueden pagar menos porque entonces la mano de obra, los trabajadores, pues estarían condenados a desaparecer, ¿verdad? Hace unos años, cuando te oponías férreamente a la reforma laboral, finalmente nos damos cuenta que muchas de estas cosas a las que te oponías fueron aprobadas por ley. Los contratos basura, que ahora se están revisando de todas formas, pero ahí están. ¿Qué pueden esperar los trabajadores de México en términos de protección legal para su futuro laboral? Estas reformas mandan al país a época de Porfirio Díaz. Echa abajo pues la conquista del 123 al meter en una situación muy precaria a los trabajadores, casi a nivel de condiciones semiesclavas. Echa abajo también el 27 constitucional porque ahora ya no va a ser un gobierno que dé tierra, ahora la van a quitar. Van a hacer despojos con el pretexto de hacer exploraciones, de hacer perforaciones, van a despojar a muchos pueblos indígenas, a muchos ejidatarios, a muchos pequeños, medianos y grandes propietarios. Una revolución que ya no va a dar tierra, sino va a permitir el despojo. Entonces esa situación pues deja de lado pues todas las conquistas de la Revolución Mexicana, llevándote a situaciones peores que en época de Porfirio Díaz. Porque en época de Porfirio Díaz, las compañías petroleras compraban la tierra. Hoy no van a tener necesidad de comprarla. Bajo la figura legal de servidumbre legal, ahora va a ser un arrendamiento forzado. Porque si en la exploración no encuentran nada, después del daño ambiental y a la tierra, pues lo único que le van a decir es muchas gracias. Va a ser prácticamente gratuita este tipo de posesión. Tienes una visión bastante pesimista sobre el futuro de los trabajadores en México, entiendo. Vamos a estallidos sociales, porque está el pueblo arrinconado. ¿Eso es algo que auguras o algo que pretendes movilizar? Es estadística. ¿Pero es algo que tú apoyarías, que tú...? Bueno, nosotros estaríamos en la idea de que hubiera sensatez por parte del gobierno y efectivamente se dieran salidas a la población para evitar este tipo de estallidos sociales. Yo te recuerdo que estaban ante un proyecto que restaura el viejo sistema del prigobierno de los 60 y vamos a situaciones pre-68 en lo que se refiere a materia de protesta social. Vamos a situaciones pre-77
en materia política electoral, porque el proyecto del Partido Acción Nacional y del PRI hoy es desaparecer el sistema de partidos políticos. Yo te recuerdo que se dio el sistema de partidos políticos como una alternativa para que el tema del poder se disputara en forma pacífica. Al cerrar las vías democráticas, van a abrir la puerta a la violencia de nueva cuenta. Violencia que creíamos ya superada, como la que hubo en los 60 y 70, con los distintos levantamientos armados que hubo en el país. Pero esto es una acción golpista prácticamente lo que estás diciendo. Decimos nosotros que va a haber violencia porque la cerrazón a la que están llevando a la población de cerrar espacios democráticos, de condenarlos a salarios y condiciones semiesclavas, de meter a la gente en despojo de tierra y desde luego también de fortalecer cacicazgos regionales y crear un ambiente antidemocrático con leyes que van a criminalizar la protesta, con leyes que van a evitar el ejercicio de los derechos constitucionales, de las garantías individuales y de los derechos humanos, es una situación asfixiante. Si eso ocurrió en 68, cuando el país crecía, cuando estábamos en pleno boom del milagro mexicano, ¿qué va a ocurrir hoy en el país que desde el 82 estamos en una situación, por 32 años, de estancamiento económico? En ese escenario, pongamos algunas fichas sobre el tablero para ver cómo funciona. El Partido del Trabajo tiene solo 14 de los 500 diputados. Y como los números mandan, uno no puede menos que pensar que la única opción para el Partido del Trabajo de hacer alguna diferencia dentro de la Cámara es a través de las alianzas. ¿Esto es así? Bueno, indudablemente que en todos los parlamentos del mundo se ejercen las alianzas, más en los países donde hay una pluralidad que hace que ninguna fuerza pueda tener la mayoría. Las alianzas electorales son obligadas, hoy mismo las alianzas electorales son obligadas, el PRI no tiene la mayoría ni en la Cámara de Diputados. No, pero tú estás poniendo PRI y PAN Congreso. en la misma bolsa y eso lleva cerca de 400 diputados. Así es, por eso te digo, es una alianza contra la población, contra los intereses de la nación, pero es una alianza. ¿Pero qué espacio tienen ustedes de movimiento entonces? Bueno, creemos nosotros que la respuesta del pueblo de México se va a dar en las urnas, no nada más en 2015, sino particularmente en 2018. Sí, pero el 2018 estará condicionado por el 2015. Indudablemente que sí, lo que ocurre en 2015 va a determinar lo que va a haber en 2018. Hablando de eso, justamente, el partido que no preside, pero encabeza Andrés Manuel López Obrador, que se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, acaba de obtener el registro ante el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, no puede aliarse con ningún partido en las próximas elecciones. Esto es por ley, no puede aliarse. Pero ustedes ya dijeron que en las elecciones del 2018 sí quieren aliarse con ellos para tener a Andrés Manuel como presidente. ¿Esto es una gran visión a futuro o un arreglo hecho hoy 3 años antes? Casi Las 4. condiciones tan difíciles que va a encontrar el país, la profundización de la crisis económica, la profundización de la crisis política y social, la falta de salida a los grandes reclamos ciudadanos, la falta de solución a los grandes problemas de México, va a llevar que de nueva cuenta se busque una nueva alternativa para el país. Y consideramos nosotros que el proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador es la alternativa que tiene el pueblo de México en 2018. Dijiste textualmente, México debe regresar a un nacionalismo revolucionario. Lo dijiste desde la tribuna hace 2 años, precisamente en el contexto de las reformas de las leyes laborales. Me pregunto, ¿cómo sería ese nacionalismo revolucionario hoy? Mira, el modelo económico que terminó de consolidar Lázaro Cárdenas fue un modelo en lo general exitoso. Te señalo que de 1935 al 82 prácticamente se tuvo un desarrollo creciente y sostenido entre 6 y 7 puntos. Esa situación pues llevó a México a una situación en donde vía una posición nacionalista el país crecía y se desarrollaba, particularmente siendo muy cuidadoso en proteger a sus industrias, en proteger a sus empleos. Viene un modelo que abre las fronteras,
que privatiza todo el patrimonio nacional y que nos ha sumido en la pobreza y en la miseria de 82 a la fecha, con estadísticas que nos preocupan, porque en promedio tenemos un crecimiento de 0.7 al año, que es decir, ese estancamiento. Esa situación y ese modelo de la Revolución Mexicana también traía como consecuencia la defensa y el rescate de recursos naturales, el rescate de tu industria, particularmente la estratégica, y en general había un paquete importante. Un Estado mucho más grande. Que permitían que hubiera más soberanía y hubiera un Estado fuerte. El tener una industria nacional nos daba poderío. El tener autosuficiencia alimentaria que se perdió en 1970 también nos daba independencia. El tener también el manejo de nuestras industrias estratégicas en manos del Estado permitía una rectoría de la economía. Y en esa perspectiva, al esto terminar, pues va a quedar un Estado en indefensión, un Estado que incluso va a terminar ser dependiente en materia energética y un Estado totalmente subordinado a los intereses del extranjero. Hace muy poco tiempo, cuando alguien hablaba en contra de los legisladores, estas críticas recurrentes que no les son ajenas ni no son ajenas a ninguna de las personas que estamos de alguna manera conectados con la realidad nacional, tú dijiste que esto era producto de un plan de las personas que trataban de abolir el Parlamento, la crítica hacia los legisladores para regresar o acercarse más a un régimen monárquico. ¿De verdad te parece que eso es exactamente así y que no responde a una tarea no siempre satisfactoria que han hecho los legisladores? Regresó el dinosaurio. El dinosaurio de los 60 está de nuevo en nuestro país. Pero las críticas a los legisladores estaban en el sexenio anterior, que era otro partido también. Sí, pero hoy te digo que ese regreso al dinosaurio regresa a una monarquía unipersonal en la persona del presidente en turno, pero también regresa a lo que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta. Hacia allá vamos. Se van a cancelar las libertades democráticas, se va a entregar la riqueza nacional, viene una alza generalizada de impuestos para tapar el hoyo fiscal que va a representar la falta de ingresos petroleros, y viene pues una situación también de regresar a la vieja cultura del fraude electoral como mecanismo para mantenerse en el poder y la utilización de la violencia y las elecciones de Estado como forma de despojar a la población de su libertad y su derecho soberano a sufragar libremente. Brindemos por México, que en este y en casi cualquier escenario nos necesita a todos. En 2004, el Festival Internacional Cervantino, el más importante de México y uno de los 5 más destacados del mundo, convocó a un concurso para renovar su imagen. Por votación unánime de un jurado integrado por especialistas, ganó un vanguardista cartel, de Lourdes y Luis Almeida, fotógrafa y diseñador gráfico de reconocida trayectoria. El afiche muestra a un joven Miguel de Cervantes del siglo XXI, de mirada desafiante, con el torso desnudo, musculoso, tatuado, con piercings, maquillado, peinado y rasurado a la moda. Los elementos que nos remiten a la época del autor de Don Quijote son la gorguera en el cuello y la pluma naranja en la mano. Esta obra es también un homenaje al virtuoso flautista clásico mexicano Horacio Franco y su audaz imagen de estrella de rock.